Dios le bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva, que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir a nuestra hermosa organización. Paz hacia todos ustedes, paz sobre vosotros, todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Estamos felices desde la hermosa República Dominicana para llevarle una nueva columna mesiánica. En este caso vamos a hablar, obviamente, estamos profundizando ya en el libro de Jeremías. Vamos a estar hablando del capítulo 28, capítulo 29 y capítulo 30. Hay que recordar algo muy importante que había puntualizado la pastora Yosmar, específicamente cuando ella se había enmarcado en ese capítulo 25. Y eso es bueno recordar que entre el 25 y el 26 existe ya, o entramos en la mitad de lo que se conoce como un planteamiento de dos vertientes dentro del libro de Jeremías. Es bueno para todos los que llevan anotaciones y para todos los que pueden apuntar, entender que a partir del 26 en adelante comienza a haber un nuevo circuito de enseñanza dentro del contexto del libro. Sobre todo porque del 26 al 45 se habla ya muy puntualmente, usted lo va a poder ver de aquí en adelante, de juicio y esperanza para Israel. Algo que no se había connotado en los otros... En los primeros 25 capítulos no se había connotado una marca tan firme como es poder entender de que ya Dios iba a tratar con su pueblo en el sentido de mostrarle el juicio, pero también mostrarle la esperanza a Israel. Allí nosotros lo vamos a poder ponderar un poquito. Pero el 26 al 29, que es donde usted tiene que tener allí también sus apuntes, existe un rechazo muy marcado también hacia Jeremías. Pareciera que la connotación de Jeremías va siempre al rechazo. Pero del 26 al 29, ese rechazo más que del pueblo como tal, estaría fundamentado en los líderes. Los líderes de la nación se van a enfrentar. Y cuando hablo de líderes, hablo de todo el sistema religioso. Incluso cuando entremos a estudiar el capítulo 27, vamos a ver ya muy puntualmente que incluso hasta los mismos profetas le dieron la vuelta y le dieron esa afrenta a nuestro querido Jeremías. Del 30 al 33 habla de la futura restauración de Israel. O sea, se retoma la promesa. Es una promesa maravillosa que estaba, o que Dios se lo había dado a Moisés en Deuteronomio capítulo 30, donde le había dado esa realidad, que suceda lo que suceda, pase lo que pase, Israel siempre iba a tener tierra, Israel siempre iba a ser la nación predilecta de Dios. Obviamente, aquí yo tengo que ser muy responsable en decirle, Dios puede tener una promesa para ti y Él la va a cumplir, pero va a depender mucho de que tú, tu gente, tu familia y tus circunstancias puedan alinearse a Dios. Por eso es que cuando comenzamos hablando esta introducción de lo que viene del 26 hacia adelante, Dios siempre va a llevar a un juicio, pero también a una restauración. Dios no es solamente puro juicio, o Dios no solamente es pura bendición. Y de hablar de puramente de bendición, yo quiero ya entrar en el capítulo 28, un capítulo muy bonito porque es un choque de dos vertientes. Es el choque del profeta de Dios contra el falso profeta. Y que, sobre todas las cosas, ambas profecías parece que tienen una connotación similar. De esto yo te invito en tu casa que puedas leer el capítulo 28 de Jeremías, porque aparecen dos vertientes que incluso yo creo que son también las vertientes de hoy en día. Aquellos que creen que todo es bendición y aquellos que creen que todo es bendición, pero también tiene que haber una bendición espiritual. Y que esta bendición espiritual se desliga de aquellos que creen que todo es bendición cuando esa profecía nos lleva a un arrepentimiento. Esto fue el caso de Ananías, Ananías básicamente el nombre de este falso profeta, que también le pudo profetizar al pueblo diciendo de que Dios lo iba a bendecir, que Dios lo iba a restaurar y que Dios los iba a enseñar y iban a tener paz. Esto también era el mensaje de Jeremías. Son dos mensajes completamente distintos, pero la vertiente aquí de Ananías en este choque, en este conflicto religioso delante del pueblo, es que Ananías no se preocupó en su profecía en poder llevar al pueblo al arrepentimiento, al cambio y que se apartaran del pecado.
no tocó esa parte, no le interesaba esa parte. Y obviamente Isaías dijo, en este caso Jeremías, muy puntualmente, Jeremías había remarcado que la bendición venía acompañado o acompañada del arrepentimiento y la restauración. No puede haber ninguna profecía que todo sea positivo y que en ningún momento en tu vida te lleve una reflexión. Por eso es que Dios, lo hemos dicho en diferentes oportunidades, Dios exhorta, Dios consuela y Dios perdona. Esas son las profecías de Dios. Dios quiere restaurar la vida de todos nosotros, pero Él quiere darnos la bendición, pero también quiere que nosotros nos arrepintamos. Entonces fueron dos choques fuertes a nivel de liderazgo, porque aunque las profecías eran similares en un momento tan crítico, porque Israel, Judá en este caso ya estaba a punto ya de perder su libertad a mano de la tropa de Nabucodonosor, se levanta un profeta diciendo que hay paz, se levanta otro profeta, que es el caso de Jeremías, Ananías, Jeremías, diciendo que también hay paz, pero el caso de Ananías no nombra en ningún momento el arrepentimiento, sino la confianza plena en Dios. Yo creo que esto es algo que ha pasado en nuestras vidas muchas veces, cuando nosotros podemos tocar o hablar con personas que piensan que Dios está con ellos y que Dios los protege y que Dios los guarda, pero son personas pecadoras, personas que no quieren arrepentirse y personas que no tienen un grado del sentido de la responsabilidad de agradar a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Obviamente ya nosotros conocemos los estamentos del libro de Jeremías, de toda la ley como tal, y bueno, obviamente Ananías iba a morir, iba a perecer, porque su profecía no fue cumplida, porque su profecía no tenía sustento, porque su profecía no era la de Dios, porque reconocieron que a la final esta profecía fue una profecía hecha por un profeta falso, y la escritura es clara con los profetas falsos. Lo llevaron, lo iban a matar en este caso, pero también que hay una connotación que yo quiero también resaltar en ese versículo 10 y 17 del capítulo 28, que Jeremías mostró amor. Jeremías mostró también la disposición de poder acercarse a ese falso profeta y darle la connotación espiritual para su salvación, para su reconocimiento, para que él pudiera arrepentirse también de lo que dijo y para que él pudiera también buscar hasta cierto punto morir en paz, ¿sí? por buscarle allí una explicación. Eso le hace a uno entender también que en muchos casos Dios es misericordioso también hasta con aquellos que van a perder la vida o aquellos que ya están sentenciados a muerte o aquellos también que por un momento se equivocaron hablando la palabra de Dios. Esto también es importante, ¿no? Esta actitud que tuvo de bondad por parte de Jeremías en advertirle incluso en muchas veces de que no lo haga, de que no hicieran lo malo, que no hablaran en el nombre de Cristo, de aceptar la corrección. Hay gente que no acepta la corrección, hay gente que no acepta realmente saber de que está equivocada en la palabra de Dios, hay gente que cree que todo lo sabe, hay gente que cree que son la palabra infalible y hay gente que cree no, que Dios me lo dijo, que Dios está conmigo. Y la voz espiritual muchas veces intenta advertir para que la persona pueda arrepentirse, que la persona pueda no seguir en su proyecto, no seguir en su caminar, pero en muchos casos esas personas no aceptan. Y bueno, fue una de las funciones principales de Jeremías. Capítulo 29 habla de dos caras que iban a vivir en el cautiverio. Me encanta porque revela la verdadera intención de Dios en este cautiverio y sobre todo que lleva a Jeremías a poderle dar las instrucciones correctas al pueblo de Judá de lo que este pueblo debe hacer en el cautiverio. El cautiverio era inminente. Ya la pastora Yosmar lo había dicho en los capítulos anteriores, ya le había dado hasta fecha, tiempo y duración del cautiverio. Ahora, las instrucciones de Dios iban a estar dentro del cautiverio, porque ellos tenían que hacer, ellos dentro del juicio, dentro de la disciplina, ellos tenían que seguir las normas, y las normas impuestas por Dios y los consejos de Dios para poder hacer de que ese cautiverio sea una bendición. Y me alegra mucho este capítulo 29 porque hasta cierto punto también nos enseña qué hacer cuando estamos pasando por un juicio divino de Dios. Qué hacer cuando estamos ya sumergidos en el castigo de Dios. No se crea, allí también Dios da instrucciones para que nosotros podamos ser edificados dentro del proceso y la disciplina de Dios. Me alegra mucho entender que este capítulo 29, la primera gran mandamiento que le hace Dios es que fueran luz, que no se contaminaran, que sean personas piadosas, que sean personas temerosas de Dios, que sean personas que profundicen en la palabra de Dios,
que independientemente que aunque el contexto no tengas libertad, aunque el contexto no tengas la bendición de poder tener esa virtud de moverte libremente, de tener ese espacio libre, porque lo perdiste a causa de tu pecado, Dios siempre le recomienda que tengan una postura bíblica, que no se contaminen, que busquen de Dios, que se metan con la palabra, que se mantengan unidos y que ellos pudieran entender de que Babilonia tendría que ver en ellos una nación diferente, una nación ejemplar. Ya cuando uno entiende esto, ya uno sabe por qué Daniel, Sadrach, Abednego, toda esta gente, porque uno conoce también que otras personas también de la isla se comportaron con una actitud correcta. El caso de Esther también. Estoy nombrando personas que vivieron en cautiverio. Estas personas fueron dignificadas es porque entendieron el consejo de Dios. Daniel hizo, en pocas palabras, lo que Jeremías había mandado: comportarse a la altura en tiempos de crisis, comportarse como cristianos en tiempos de aflicción. Y esto también puede pasar con nosotros. Va a pasar por un momento muy complicado, un momento difícil, pero no podemos perder la compostura, aunque Dios sea el que decretó sobre nuestra vida ese juicio por nuestro pecado. Esto fue una de las primeras vertientes, porque les lleva a los cautivos o a los que iban a ser cautivos en Babilonia a tener una compostura ejemplar como hijos de Dios. En este caso es muy importante. Ahora, ¿qué iba a hacer? O que en muchos casos también los grandes eruditos dicen que esto llevó también a dignificar al pueblo de Israel, porque aunque fue un pueblo con los babilonios, con los medos persas, aunque fue un pueblo que vivió 70 años en cautiverio, fue un pueblo que tuvo muy buena conexión con los gobernadores y con los reyes. Y tanto fue así que hemos visto varios pasajes de muchas personas, de muchos judíos que tuvieron encargos eminentes por el buen comportamiento. Eso es importante a saberlo. Y la segunda vertiente también que le enseña es que tenían que tener algo muy, pero muy importante, que era la paciencia. Tenían que tener paciencia, tener virtud y que no se desanimaran. Eso es una connotación muy importante, porque a pesar de que tú sepas que vas a un cautiverio y que tienes que portarte como un hijo de Dios, que tienes que meterte con la ley, que tenías que meterte con la palabra de Dios, que tenías que ser irreprensible, que no tenías que contaminarte, a pesar de que Dios te haya mandado allí por tu pecado, tú tenías que restaurarte allí, y esa restauración iba a estar muy sujetada a la santidad. Pero que no nos podemos olvidar que en ese gran capítulo 29 le enseña al pueblo de Israel también a tener paciencia. Tú puedes ser una persona ejemplar, pero la paciencia te puede vencer, o la impaciencia puede ganar la batalla. Tú puedes ser una persona consagrada, pero la impaciencia puede vencerte. Por eso es que Dios le enseña, mira, la segunda virtud, aparte de que vivas en pecado, aparte de que venzas al pecado y no te contamines con el pecado de las naciones vecinas, a pesar de que tengas allí la capacidad de estudiar la ley, de vivir para mí, de mantenerte como una nación unida con tus hermanos en medio de una nación idólatra que por los próximos 70 años va a gobernar tu vida, no te desanimes. No tenían que desanimarse, tenían que ser pacientes y tenían que buscar bastante de Dios. Yo creo que esos fueron los dos consejos importantes que Jeremías en esa vertiente le había enseñado, que tenían que mantenerse firmes y adelante dentro de este proceso de cautiverio, porque era la única garantía: santidad y paciencia. Santidad y paciencia eran las connotaciones importantes. También del versículo 20 al versículo 32 hay un punto muy positivo para el pueblo de Israel, y es que Dios lo lleva también a diferenciar dentro del contexto de la palabra de Dios, a diferenciar lo que significa un falso profeta de un buen profeta o de un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque en esos 70 años se iban a levantar personas con mensajes distintos, con mensajes seguramente desafiantes, con mensajes que podían distorsionar los 70 años de cautiverio, la paciencia que tenían que tener para sobrevivir la prueba, y la santidad y la unión y la búsqueda que iban a tener dentro del cautiverio. Podría levantarse algún tipo de profeta dentro del pueblo de Dios con un mensaje distinto dentro del juicio, que pueda darle
a ellos la oportunidad de distorsionar su visión. Y ahí lo vamos a ver muy puntualmente en esos versículos del 20 al 32, donde tienen que tener un oído presto para poder diferenciar realmente dónde es la voz de Dios y dónde está o dónde no está, dónde aplica y dónde no aplica, quién es el verdadero y quién es el falso. A veces esto pasa muchas veces en nuestras vidas. En nuestra vida, cuando nosotros estamos manteniendo una crisis o cuando estamos pasando por un problema, por un juicio, estamos direccionados, sabemos lo que tenemos que hacer, estamos orientados hacia lo que Dios nos quiere dar, pero no podemos tampoco nosotros escuchar a todo el mundo porque Dios no cambia. La gente cree que Dios dentro de los juicios, Él tuerce, Él cambia porque Él es Dios. Él no cambia. Si Él dice que son 70 años, son 70 años, levántese quien se levante. Y a veces pasa a nosotros, en nuestras vidas, en nuestras naciones, en nuestros países. ¿Cuántas profecías no hay? ¿Cuántas profecías no se levantan? ¿Cuántos profetas nos dicen algo? Entonces eso no es algo nuevo que uno vea en nuestros tiempos. Que en medio de una crisis se levante alguien y nos quiera cambiar el curso del juicio de Dios. Eso era una de las enseñanzas también de que Dios tenía que fundamentar, que Dios tenía que clavar allí en la vida de cada uno de estos hombres que iban a tener cautiverio, de que nadie podría interferir en la voz de Dios y nadie podría tomar la voz de Dios para decir el cautiverio iba a suceder así, va a suceder así, va a cambiar aquí, va a llegar esto y va a llegar lo otro, o se va a distorsionar, o tal vez no hagamos esto o no hagamos lo otro porque así dice Jehová. No, Dios no cambia en sus decretos. Capítulo 30 es un capítulo muy hermoso también porque nos lleva a nosotros a entender cuáles serán o cómo iba a ser el proceso de restauración o cuáles problemas nos iban a llevar a Dios entender magistralmente que todas las circunstancias difíciles, capítulo 30, todas las circunstancias difíciles que podamos vivir siempre van a ser para una restauración. Es importante. A veces uno cuando entra en un proceso de Dios, ese proceso de Dios tiene problemas. Ese proceso de Dios tiene muchos problemas. Pero dentro de ese proceso de Dios, el final de todos los problemas o de las diferentes problemas que hacen que esto sea un juicio, muchos problemas hacen que esto sea un juicio, todos esos problemas van a producir en la vida de las personas una restauración. Y ahí es donde muy puntualmente Jeremías le hace entender que estos problemas lo iba a llevar a ellos a la bendición, lo iba a llevar a ellos a valorar lo que perdieron, lo iba a llevar a ellos a valorar la voz de Jehová, lo iba a llevar a ellos a valorar la tierra que ellos tenían por heredad, lo iban a llevar a ellos a anhelar volver a la tierra, pero a volver con un espíritu distinto, con un espíritu de amor, con un espíritu de santidad. Todos los problemas que le vienen o que le iban a suceder al pueblo de Israel iba a ser para valorar su tierra, para valorar su identidad, para reconocer que durante esos 70 años yo me iba a mantener muy unido con mi hermano en la ley de Dios sin contaminarme, porque tengo la esperanza de volver a mi tierra para no cometer los errores que hice. Esa es una de las finalidades más maravillosas. Comprender de que aunque yo le sirva con amor, aunque yo le sirva con gozo, aunque yo le sirva por obediencia a Dios, a mis enemigos, este servicio que yo estoy haciendo aquí, yo se lo voy a hacer a mi hermano, se lo voy a hacer a mi compatriota en mi tierra, luego de 70 años, pero lo haré con un ánimo perfecto. Todas las circunstancias, todo el trabajo arduo dentro de la esclavitud o dentro de la conquista bajo las tropas de Nabucodonosor iba a ser un reflejo de mi trabajo hecho con amor, hecho con valentía, hecho con esperanza y hecho con santidad 70 años después que yo salga del castigo de Dios. Esto hace de que Dios pueda ponderizar sus promesas, que Dios pueda valorar sus promesas y que Dios pueda, esas promesas que para Dios son tan importantes, tan valoradas, su pueblo Israel la pueda recibir con gozo y con alegría y la pueda expresar al mundo posteriormente diciendo: Israel es una nación santa, es una nación procesada. Dios le había dicho: vas a volver, Israel,
porque Jeremías se lo había prometido. Pero en ese proceso saca la mayor cantidad de cosas positivas a tu vida para que cuando vuelvas no seas la misma nación. Dios le bendiga y Dios le guarde desde la República Dominicana, Pastor Luis Ernesto Ojeda, juntamente con Yosmar Prieto de Ojeda. Y te invito a que te puedas suscribir a estos videos, actives allí la campana de notificación para que te pueda llegar todo nuestro contenido diariamente. Dios te bendiga y Dios te guarde.